Les recordamos a las mamitas que de pronto recién se han unido al grupo o que están llegando por primera vez, que este es un espacio em, para poder crecer juntas, poder aprender juntas, eh, realizar la lectura del material escrito por el hermano Hans Rueck, Matemática Divina. Él nos dejó este legado, nos dejó este tesoro, la verdad. Valoramos y apreciamos mucho lo que el Señor le dio a él y lo que él nos pudo compartir en vida. Entonces, estamos aprovechando, iniciando este año para conocer un poquito más de ese trabajo que él hizo, poder utilizar los recursos con nuestros hijos, educando en casa. Entonces, les damos la bienvenida. El recurso está libre, está gratis en su blog. Entonces, quienes han llegado de pronto al grupo y para que comprendan un poquito la dinámica, pueden ir ahí a la caja de la descripción del grupo y descargar el material. Van a encontrar ahí en la página pues todos los libros de él. Está el libro de actividades para bachillerato, el libro de actividades para primaria y para preescolar. Estos son los que trabajamos, de donde trabajamos pues las actividades, ¿no? Con nuestros hijos. Sin embargo, hay uno de los documentos, mi carito, si quieres, para que ellas lo puedan visualizar ahí en pantalla, uno de los documentos que es el que estamos leyendo en este grupo, es el de los fundamentos filosóficos y pedagógicos de todo su trabajo. Entonces, ese es el de matemática divina, ese es el que pueden descargar. Y de igual forma, lo que hemos hecho a lo largo de las reuniones también es ir revisando un poco el otro material para que ustedes se vayan familiarizando, puesto que el hermano, él pues escribe estos libros desde una perspectiva docente, pedagógica, entonces él nos da varias herramientas a las mamás, a las familias, para que podamos pues llevar registro, llevar seguimiento al proceso de nuestros hijos. Él nos hace sugerencias en qué orden trabajar las unidades, los temas. Entonces, para que se vayan familiarizando, de pronto en algún momento de la reunión, pues recurrimos a esos otros libros, ya sea de preescolar, de primaria o de bachillerato. Pero, pues nuestra lectura principal es de este, de matemática divina, para que lo tengan allí presente. Lo otro que estamos eh, desarrollando en la dinámica de la lectura del libro es poder hacer unos resúmenes muy puntuales de la lectura de cada semana, ya que las lecturas son los días lunes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que a más tardar miércoles, jueves de la semana, podamos tener este resumen listo. Si hay alguna mamita que quiera participar y que quiera unirse en esta dinámica de poder colaborar en los resúmenes de cada semana, nos puede escribir por interno a Carito Vázquez o a mí y coordinamos con ellas, coordinamos esa parte. Estos resúmenes los vamos a enviar a manera de texto en el grupo de WhatsApp y los vamos a dejar, vamos a dar como las memorias de esos resúmenes en un documento en línea. ¿Listo? Entonces el link también lo pueden encontrar en la cajita de la descripción para que puedan ver los resúmenes de las semanas anteriores, porque a veces sabemos que esa información se pierde entre tantos grupos en WhatsApp y mensajes. Entonces, la idea es que podamos hacer una lectura muy juiciosa, que podamos compartir nuestras dudas e inquietudes. Si algo no sabemos, de pronto Carito y yo de pronto no sepamos, buscamos la ayuda y el Señor pues será quien provea también de donde podamos solucionar de pronto esas inquietudes, ¿no? Porque habrán cosas que de pronto no sabemos. Pero entonces darles la bienvenida. Hay mamitas que nos han compartido recursos, como la charla del hermano Donald, el maestro que nos compartió este tema de los principios bíblicos en la matemática. Todos esos temas son bienvenidos, los podemos compartir. Quiero extenderles la invitación a que tengan la libertad de compartirnos todo lo que sea edificación y que sea
alineado con este tema, pues bienvenido para compartir allí en el grupo, ¿vale? Aquí estamos viendo el blog del hermano, recordemos que es de donde podemos descargar todos los materiales. Si queremos apoyar, que también nos han hecho esa inquietud, si queremos apoyar a la familia, recordemos que todos los materiales que dejó el hermano disponibles en físico, los podemos adquirir por Amazon para poder apoyar a, a la esposa del hermano, que en este momento está solita porque pues él ya partió con el Señor. Entonces, quienes deseen adquirirlo en físico, lo pueden hacer por Amazon y pueden tener la total seguridad de que están apoyando a la familia del hermano, es decir, a su esposa y a sus hijos. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces quiero compartir una breve porción de las escrituras con todas ustedes hoy y también invitar a Carito que nos colabores y nos regales una oración para iniciar. Quiero compartir con ustedes los versículos allí en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 quiero compartir los versículos 16 al 18. Dice la palabra del Señor, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Damos gracias por la persona del Señor Jesús, quien sostiene, quien sustenta, en quien están reunidas todas las cosas y quien nos reúne el día de hoy, quien nos permite poder recibir de su gracia y poder dar de lo que Él también ha dado a nuestras vidas, de lo que hemos recibido. Entonces damos gracias en el nombre del Señor por este tiempo. Mi carito, te cedo el micrófono. Gracias, mi caro. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas. Les damos una bienvenida a todas y vamos a orar para entregar este tiempo en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, a ti sea toda la gloria y la honra, bendito Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que nos das en coinonía, Señor, con nuestras hermanas. Gracias, Señor bendito, por el querer como el hacer, Señor. Gracias por cada mamita, cada educador que está acá, con el deseo, Señor, de para llevar las buenas nuevas, Señor, a nuestros hijos, Señor, para poder edificar, Señor, nuestros hogares como tú lo mandas, Señor, para hacernos cargo, Señor, de la educación, Señor, de nuestros hijos, pero no solamente la educación secular, Señor bendito, sino de tu palabra, Señor, porque tú estás en todo, bendito Padre, y así lo reconocemos, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, pidiéndote que hagas tú a través de estos medios, Señor, electrónicos que nos permites que funcionen perfectamente, Señor. Gracias, Señor, también te damos para que nos des, Señor, un tiempo de concentración, de atención, Señor, donde también a través de esta lectura, Padre Santo, nos puedas enseñar tus verdades, Señor. Gracias, Señor, por cada madre acá presente, por Carito, Señor, bendecimos cada hogar. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Gracias, mi carito. Recordemos que tenemos la cajita del chat aquí a un ladito, quienes la puedan ver o abrirla y podemos participar libremente de la lectura. Quienes deseen hacerlo nos dejan su nombre ahí en el chat y pues vamos dando la palabra en ese mismo orden. ¿Listo? La semana pasada, entonces, empezamos la parte uno del libro. La parte uno del libro son los conceptos básicos de la matemática. Los temas que estamos leyendo, que serían los que ya leímos, está el orden, el espacio, y hoy vamos a iniciar el tema de las relaciones. Resulta que para contextualizar un poquito a las mamás, el hermano aborda los temas en este orden. Creo que lo hace así, ¿no? Porque en los libros de trabajo con los niños, preescolar, primaria, pues precisamente esos son los mismos temas que él aborda en las unidades. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, el bloque uno,
de los libros de preescolar o primaria, vamos a ver que las primeras unidades que él aborda con los niños son estos temas, el orden, el espacio, las relaciones. Entonces, por eso como que a los papitos también él nos empieza a explicar, ¿cierto? Los fundamentos de estos temas. ¿Listo? Entonces, bueno, el día de hoy iniciamos la lectura de relaciones y transformaciones. Listo, mi hermana Ana María, entonces estás ahí. Si quieres, ¿quieres iniciar o deseas que yo inicie y tú continúas? Buenos días, pues como desees, si quieres inicio o tu inicio. ¿Está bien? Dale, entonces inicia y ya conoces pues la dinámica. Gracias. Bueno, relaciones y transformaciones. Relaciones. Un aspecto del pensamiento matemático tiene que ver con la manera como los objetos se relacionan entre sí. Mientras la clasificación se ocupa de ubicar un objeto específico respecto a criterios generales, la relación se ocupa de ubicar el objeto respecto a otro objeto específico. Podemos definir una gran variedad de relaciones. Muchas de ellas consisten en comparar dos objetos entre sí. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál pesa más? De allí podemos llegar a pares de contrarios como grande, pequeño, duro, blando, frío, caliente, etc. Un caso especial de comparación es la identidad, cuando resulta que un objeto es igual al otro. Otra clase de relación es el complemento. Ciertos objetos necesitan a otro para estar completos. La cerradura necesita una llave, la olla necesita una tapa, la aguja necesita un hilo, etc. Otra relación importante es la que existe entre el entero y sus partes. La rueda es una parte del automóvil, la puerta es una parte de la casa, etc. Ya a una edad bastante temprana, los niños pueden entender relaciones como estas. Más adelante, el concepto de relación nos llevará a temas matemáticos como la teoría de las operaciones, de las funciones y de los grupos. Pero veamos algunos aspectos de las relaciones sencillas que se conectan con principios espirituales. Parentesco. Las relaciones de familia y de parentesco son la estructura fundamental de la sociedad humana creada por Dios desde el principio. Para un niño es importante saber a dónde pertenece. Estos son mis papás, estos son mis hermanos. La estructura de parentesco provee este sentido de pertenencia. A la vez provee una ilustración o un reflejo de diversas relaciones que volvemos a encontrar en la matemática. La relación de pertenencia en los conjuntos, la estructura de árbol y otras. Mayor, menor. La Biblia nos dice que Dios es el más grande y que todo lo demás es como nada en comparación con Él. Isaías 40, 17 y 18. Dios es mayor que todo lo que nos podemos imaginar. Por el otro lado, entre los hombres, más grande no siempre es mejor. El rey Saúl era más alto que todos los israelitas, pero era cobarde. Primera de Samuel 10, 21, 24 y 17, 11. David era más pequeño que Goliat, pero no tuvo miedo y le venció. Primera de Samuel 17, 26, 50. Discernir y distinguir. Al formar conjuntos, tenemos que distinguir de cada elemento si pertenece o no pertenece al conjunto. Eso no es ningún juicio de valor, es simplemente la aplicación de los criterios que hemos establecido para formar el conjunto. Pero es esta misma capacidad de distinguir la que se requiere también para distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14 describe a los maduros seguidores de Dios como los que por medio de la práctica tienen los sentidos entrenados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta capacidad de discernir no viene al seguir a un líder,
o a las costumbres de una iglesia. Viene al aplicar conscientemente los criterios que Dios mismo nos ha dado en su palabra para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo mismo como lo que hacemos en la matemática, cuando aplicamos los criterios de si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Elijamos aquellas decisiones y acciones que pertenecen al conjunto de lo bueno. Funciones. Una función relaciona cada valor de entrada con un valor de salida, según una regla específica. Por ejemplo, una función sencilla es el triple. Si la entrada es 2, la salida es 6, porque 6 es el triple de 2. De la misma manera, esta función relaciona el 3 con el 9, el 4 con el 12, etc. Algunas promesas y advertencias de Dios son formuladas como funciones. Relacionan ciertas acciones de los hombres con ciertas consecuencias de parte de Dios. Un ejemplo muy tajante es el capítulo 28 de Deuteronomio. Si oyes diligentemente la voz del Señor tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y siguen muchas promesas de bienestar, de salud, de victoria. Después dice, y será, si no oyes la voz del Señor tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, existe una función divina que relaciona la obediencia hacia los mandamientos de Dios con bendiciones y la desobediencia a sus mandamientos con maldiciones. Otro ejemplo encontramos en Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Aquí vemos que el destino eterno del hombre es en función de la posición que asume hacia Jesucristo. Otros pasajes como Lucas 24:47 y Hechos 2:38 aclaran que el creer incluye como condición necesaria el arrepentimiento. Hermanita, gracias. Creo que ahí ya leímos una buena porción. Cuéntanos, si quieres, nos retrocedemos un poquito. Si te ayuda para hacernos que tu aporte sobre la lectura. Bueno, realmente en mi caso personal son temas que hasta ahora estoy aprendiendo, como entendiendo más profundamente, porque pues uno iba al colegio y sencillamente se sentaba a hacer y pues a tratar de entender desde lo que le decía el profesor. Pero el hermano Hans lo que ha hecho con crear este libro de matemática divina es como abrirnos los ojos a los padres. Oye, mira, esto funciona así, pero tiene un fundamento, una base, y no es sencillo en mi caso poder comprender todo lo que implica esto desde una perspectiva bíblica para después poderlo aplicar, eh, es decir, que sea de una manera práctica para poderlo explicar a mi hija. Pero pues me parece genial poderlo entender así desde una mirada bíblica, como él lo explica en las relaciones, en el parentesco, y fíjate que son cosas prácticas de la vida, ¿sí? Donde mamá y papá, eh, esto de discernir y distinguir, mayor o menor, ¿cierto? Entonces, que eso tiene una razón de ser. O sea, me parece espectacular poderlo razonar y no solamente que sea un tema porque sí. Profe, ¿por qué es esto? Porque sí, así es la matemática. No, pues resulta que no es porque sí, es porque tiene una razón de ser. Y no dije nada puntual de lo que acabo de leer,
pero es una reflexión porque me lleva a desaprender para poder aprender. Y pues eso a nivel mental cuesta. Sin embargo, me parece súper poder tener este espacio y poderlo aprender de esa manera, entenderlo, trabajarlo, porque ya en otras materias, digamos, he entendido la importancia de razonar para poderle enseñar a mi hija el porqué de las cosas. O sea, no es magia, sino que tiene una razón de ser. Y eso es lo que explica acá el hermano Hans con respecto a las relaciones. Una cosa tiene que ver con otra, el parentesco también. Entonces, esta familia va acá, la familia de los cuadrados, por decir, o la familia de los rectángulos, o la familia de los números cuando habla de los primos y todo eso, porque acá es donde cabe eso y no en otra familia, ¿sí? Mayor o menor, aprender a distinguir y a discernir, porque eso nos va a ayudar cuando hay una fórmula matemática, porque esto es así, porque esto no es así. Y lo mismo las funciones, las funciones me hacen pensar en las consecuencias. O sea, si yo hago esto, me va a pasar esto. O si yo cambio el signo más por el signo menos, pues resultado me va a dar mal. ¿Y por qué me dio mal? Cuando reviso la operación matemática, me doy cuenta entonces que un signo, un simple signo, pues hizo que toda la operación cambiara. Y así es con la obediencia. Si yo elijo hacer esto y me voy por este camino o hago lo otro, pues sencillamente el resultado va a ser esto. Entonces, genial. Gracias. Súper hermanita. Eso es lo que necesitamos en la lectura, ¿no? Ese razonamiento al que nos lleva el Señor. Y vamos viendo dentro de esta primera parte de los conceptos básicos, pues cómo el Señor va desde el primero que vimos que era el orden, las reglas y la ley de Dios, o sea, vamos de lo macro a lo mínimo, ¿no? Luego entonces ya nos muestra esa relación y ese orden dentro del espacio que fue en el segundo capítulo y ya nos empieza a mostrar cómo se empieza a relacionar todo, o sea, nada está fuera claramente del Señor. Con lo que nos compartías, pues también nos refuerza el principio de la individualidad, ¿no? De cómo cabemos cada uno dentro de ellos, cada particularidad de las familias, como tú decías, pues obviamente en nuestro día a día, cómo lo podemos llevar, que también es una parte muy bonita que muestra el libro, de cómo dentro de las relaciones vivimos estas leyes, pues matemáticas, así lo pensemos que es totalmente separado, ¿no? Todo está intrínseco. Eso de mi parte, mi carito, no sé qué otra cosa más quieres aportar y si alguna otra hermanita nos va a colaborar para que vaya poniendo ese nombre. Gracias, gracias a las dos por esta reflexión, porque sí, ver la matemática de esta manera lo transforma incluso a uno, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Yo a veces digo, bueno, estoy aprendiendo nuevamente con mis hijos. No tuve este tipo de enseñanza y de educación, pero como decíamos desde la primera reunión, el Señor coloca ahí las pistas en su creación y nosotros las vamos descubriendo, pero el descubrirlas nos lleva es a conocerlo a Él finalmente. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación tengo yo ahora con Dios? ¿Sí? ¿Pertenezco al reino de los cielos? ¿No pertenezco al reino de los cielos? Porque si pertenezco, ¿qué características, cierto? Debo tener o tenemos los hijos de Dios. Entonces, es algo que la verdad uno dice, bueno, hay unos principios matemáticos, pero esos principios al final terminan aplicando a toda la vida. Entonces, claro, los niños aquí aprenden la pertenencia, a qué grupo deciden pertenecer, ¿cierto? Eh, deciden tomar buenas decisiones, empiezan a discernir los temas, ¿cierto? Mi hermana, vi que levantó la manito, no sé si fue la hermana Yasmi o se me perdió el nombre, una hermanita que quería participar, creo. ¿Quién sería? ¿O sería sin culpa que levantaste la manito? Bueno, ten libertad de todas formas de participar. Entonces, bueno, seguimos con la lectura. Si quieren, aquí faltaba una partecita pequeña apenas del capítulo 3 que es juegos de estrategia y razonamiento.
Dice, juegos como damas, ajedrez y similares son también estructuras matemáticas. Estos juegos entrenan la capacidad de hacer decisiones acertadas, lo cual es un aspecto de lo que la Biblia llama sabiduría. En los proverbios de Salomón, la sabiduría dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Bueno, aquí entonces cerramos este capítulo con el tema de los juegos de lógica, ¿no? Él propone a lo largo de las unidades varios jueguitos de lógica. De hecho, a ver si puedo compartirles por acá. Ah, como que no sé por qué no me deja. Espera, a ver si sí deja. A ver. Ay, no, perdónenme, es que estoy apenas actualizando unas cosas del computador y me pide reiniciar todo para poder compartir. Pero bueno, quienes puedan ir allí al material de primaria, por ejemplo, en el libro de trabajo de los niños, ahí en la unidad 2 él trata este tema de las relaciones y me parece muy bonito porque en la parte de, antes de finalizar la unidad, él coloca este de razonamiento. Yo lo he hecho con mi hija y a veces yo me pongo a pensar y digo, ay Dios mío, a mí me cuesta a veces este tema de las relaciones, porque como decía la hermana Ana María, nos enseñaron fue de la manera mecánica, pero no analítica. Entonces, por ejemplo, quienes puedan ir allí al material en la página 35 en este tema de las relaciones, él propone un ejercicio similar. Entonces dice, problemas con parentescos. De hecho, dice que son un poco difíciles y que se pueden dejar para una etapa ya hacia el final de la primaria. Entonces dice, la abuela de mi padre, Perdón, mi carito, qué pena. ¿Ves ahí mi pantalla? Yo estoy ah, compartiendo a ya, ver si estoy bien en ubicada. la 35, sí, sí, señora, Sí, ahí voy. ahí abajito. Ah, Eso, sí, perfecto, ahí lo estoy leyendo. Mira, listo. ahí abajito dice problemas de parentesco. Entonces, el poder reflexionar con los niños y llevarlos a ese pensamiento. El hijo del hermano de mi madre es mi 3. ¿Quién es abuelo del hijo de mi primo? Yo creo que aquí ya varias estamos enredadas. El cuarto. Jaime dice, la suegra de mi padre tiene una única hija. ¿Quién es? 5. ¿Quién es el yerno de mi abuela si no es mi tío? Yo creo que ahí yo me quedo pensando y les animo a quienes se animen a pensar en este reto, en esta pregunta capciosa. A mí me sirve porque yo digo a veces las mamás, en serio, no tenemos todas las respuestas y yo me pongo con mis hijos a pensar también. Digo, ay Dios mío, ¿y qué tal que yo no encuentre la respuesta? Ellos tampoco, entonces quedamos perdidos. Entonces sería bueno, chévere entre todas poder descubrir estos retos. Miren este, les propongo que hay en el grupo quien logre esta respuesta, aunque en el libro están, pero la idea es pensarlo, ¿no? Intentarlo. Miren esta pregunta que él propone. Dice, dos padres y dos hijos fueron a pescar. Atraparon 3 peces, de manera que hubo un pez para cada uno de ellos. ¿Cómo fue posible eso? Entonces, podemos ir compartiendo nuestras reflexiones, nuestros descubrimientos y eso nos ayuda a todas en el proceso. Entonces, sí, por ejemplo, él, este tema de las relaciones lo enfoca de esa manera y podemos descubrir todos estos principios que hemos mencionado y que van a darle esa forma correcta de razonar a nuestros hijos, ¿no? De aterrizarlo con los principios divinos que vienen del Señor y que están en su palabra. ¿Listo? Bueno, entonces avancemos hacia el capítulo 4. Si quieres, mi carito. Ya estamos ahí. Bueno, vamos a ver acá el chat un minutico, a ver si hay respuestas o manitas para leer. No, estamos pensando en el acertijo.
Dice la hermana María, A ver, uno es el dale. abuelo, otro el papá y un hijo. Entonces son tres personas y no cuatro. Fueron el papá, su hijo y el abuelo, ¿no? Ajá. Pero hay Eso dos dice padres Elizabeth. y dos hijos. Ay, perdón. No. Sí, Pero dice, hay dos padres y dos hijos, dice Ana María. claro, pero sí, entonces no son Pero, cuatro, son tres. ajá, Sí, o sea, los dos papás son el abuelo y el papá. Y los dos hijos, el nieto y el hijo del abuelo. No sé si me va a entender. Sí, son tres. Yo también lo entendí así. Parece ser que esa es la tarde solución. miraremos la respuesta. Estoy de acuerdo, yo A estoy de ver qué acuerdo. más siguen. Pregúntenle ahí a los espositos, los que lo tengan ahí al ladito. Sí, yo pensé igual, pero dije, ¿será que sí es correcto? Y no me he atrevido a ir a las respuestas porque igual quiero escuchar a Sí, mis no. hijos y que todos nos demos cuenta. Bueno, Mm. adelante, mi cariño. Súper. Bueno, no hay manitas arriba, entonces voy a leer un ratico y si algo, acá mis hermanas nos van diciendo. Listo, entonces capítulo 4, los números. Los números aparecen ya en la primera página de la Biblia, donde Dios cuenta los días de la creación. Aparentemente, los números y el conteo son importantes para Dios. Más adelante hay muchas unidades donde Dios manda contar días, años, personas, animales. Por ejemplo, la genealogía en Génesis 5 relata detalladamente el tiempo de vida de las personas y la edad cuando tuvieron sus hijos. Jacob tuvo que contar el ganado de sus rebaños para enviar cierto número de ellos como regalo de reconciliación a su hermano Esaú. Génesis 32, 13, 15. Igual que bonito que si podemos echarle una repasadita, podamos leer ya en casita los versículos. Dios mandó contar los días de la semana para saber cuándo era el día de reposo. Éxodo 20, del 9 al 10. A Moisés mandó Dios tomar un censo de todo Israel. Números 1. El pastor en la parábola tuvo que contar sus 100 ovejas. Mateo 18, del 10 al 14. La única oveja que faltaba del número completo fue importante. Hay situaciones donde es importante que un número sea exacto. Para los niños pequeños, a veces es una razón de admiración cuando alguien sabe contar hasta un número muy grande. Por ejemplo, hasta 100 o hasta 1000. Les interesa saber que Dios ha contado absolutamente todo lo que existe en el universo, hasta el polvo de la tierra. Génesis 3, 16. Las estrellas en el cielo, Génesis 15, 5. Y los cabellos de nuestra cabeza, Lucas 12, 7. ¿Cierto? Entonces acá vemos que realmente los números son muy importantes para nuestros significado simbólico de algunos números en la Biblia. Algunos números aparecen en la Biblia en contextos específicos, donde, aparte de su valor numérico, tienen también un significado simbólico. Este significado simbólico no está relacionado con las propiedades matemáticas de los números. No debemos sacar conclusiones demasiado elaboradas de este simbolismo. Sin embargo, pueden ser interesante mencionar unos ejemplos. Se- Al inicio de la creación no había nada, cero animales, cero plantas, cero personas, cero estrellas, cero granos de arena, cero gotas de agua, solamente Dios estaba allí, hasta que Dios empezó a crear cosas. 3. El 3 es el número de Dios. A Abraham apareció Dios en forma de tres varones, Génesis 18. Tres veces negó Pedro a Jesús y tres veces recibió la oportunidad de decirle nuevamente, te amo. Juan 21, 15 al 19. Al tercer día resucitó Jesús de los muertos. Jesús encargó a los discípulos a bautizar en el nombre de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El número 3 aparece también en algunos aspectos de la estructura de nuestro universo conocido, como creación y reflejo de Dios. El espacio tiene tres dimensiones, largo, ancho y altura. La materia puede tener tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Qué hermoso, ¿no? Ver cómo el Señor se representa en estos números. 6. El número 6 tiene un significado especial en la Biblia,
porque en 6 días creó Dios el cielo y la tierra. El séptimo día descansó y de allí viene nuestra semana de 7 días. Vea Éxodo 20 del 9 al 11. Las otras medidas de tiempo tienen una base astronómica. Un día es el tiempo en el cual la Tierra gira alrededor de su propio eje. Un mes es el tiempo aproximado de una luna nueva a la siguiente. Un año es el tiempo en el cual la Tierra orbita alrededor del Sol. Según Génesis 1:14, Dios creó el Sol, la Luna y las estrellas para medir el tiempo, pero la semana de 7 días no se basa en los movimientos de los astros, se basa en la revelación directa de Dios acerca de los días de la creación. Qué chévere está este pedacito acá, ¿no? Esta conjetura, porque pensaría uno acá, como dice él, que de acuerdo a la rotación y todo este tema, pues del espacio de tiempos debería ser nuestra semana y no, nuestra semana es porque el Señor dijo que era 7 días. Punto. Y así es desde el principio hasta este tiempo. Los niños que están aprendiendo los primeros números pueden hacer 6 dibujos, uno de cada día de la creación y escribir cada uno el número correspondiente. 7. El número 7 a menudo indica que algo está completo o acabado perfectamente. Los 7 días de la semana nos hacen recordar la creación acabada y perfecta de Dios. En Egipto hubo 7 años de abundancia y 7 años de hambre, para que se cumpliese perfectamente el plan de Dios para José y su familia. Génesis 41. Los israelitas tuvieron que caminar por 7 días alrededor de Jericó y en el séptimo día tuvieron que dar 7 vueltas. Josué 6. Naamán tuvo que bañarse 7 veces en el Jordán para ser sanado. Segunda de Reyes 5. El Espíritu Santo tiene 7 atributos. Isaías 11:2, Zacarías 3:9 y 4:10. Apocalipsis 4:5. El libro de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias. En este mismo libro, los juicios de Dios ocurren en grupos de 7. 10. El 10 aparece en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13, y en la sanación de los 10 leprosos, Lucas 17, del 11 al 19. Aquí el 10 representa a la humanidad. Probablemente se le dio este uso al número 10 porque tenemos 10 dedos. Y por eso, desde los tiempos más antiguos, los hombres calculaban en el sistema decimal, así también en la cultura hebrea. En ambas historias mencionadas, al final queda la pregunta: ¿a cuál parte de la humanidad perteneces tú? ¿Eres como las 5 vírgenes sabias o como las 5 vírgenes insensatas? ¿Eres como el hombre agradecido o como los 9 que también recibieron los beneficios de Dios, pero no le honraron y no le dieron gracias? El mismo significado del 10 podemos ver en los 10 cuernos de la bestia, en Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 17. El 10 aparece también en otros contextos con otro significado. Por ejemplo, en las 10 plagas de Egipto y después en los 10 mandamientos. 12. El 12 es simbólico del pueblo de Dios. Israel se compone de 12 tribus, los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Según este ejemplo, Jesús llamó a los 12 apóstoles. El número de los sellados en Apocalipsis 7, del 4 al 8, se indica con 144.000. Igual, 12 por 12 por 1000. El 12 y sus múltiplos aparecen también repetidas veces en la Nueva Jerusalén, la morada eterna del pueblo de Dios. Apocalipsis 21, 12 al 17 y 22, 2. El 40. El 40 indica en diversos contextos un periodo de ser probado por Dios o de juicio. En el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Génesis 7:2. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de recibir el llamado de Dios. Hechos 7:30. Los israelitas tuvieron que quedarse en 40 años en el desierto por su falta de fe. Números 14, 33, 34. Goliat desafió a los israelitas durante 40 días. Primera de Samuel 17, 16. Elías tuvo que caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. Primera de Reyes 19, 8.
Jesús pasó 40 días en el desierto para ser tentado. Mateo 4 del 1 al 2 y paralelas. Otro significado del 40 podemos ver en los gobiernos de los primeros reyes. Saúl, David y Salomón gobernaron cada uno 40 años. Varios reyes posteriores también gobernaron 40 años. La trascendencia de los números. Los números y los resultados de las operaciones aritméticas son siempre los mismos, independientemente del tipo de objeto con el cual se realiza. Dos papas más cuatro papas son 6 papas. Dos platos más 4 platos son 6 platos. Dos piedritas más 4 piedritas son 6 piedritas. 2 más 4 siempre da 6, o sea, el número. Y el principio de la suma es independiente de las otras cualidades de los objetos, tales como forma, tamaño, color, etc. Eso nos puede parecer obvio, pero tiene implicaciones más profundas. Los números tienen una existencia propia, independiente de los objetos visibles. En eso se asemejan a las leyes y los decretos de Dios. Este descubrimiento puede conducir al primer encuentro de un niño con la trascendencia. Vea el capítulo 12. Muy bonito esta parte, con muchos ejemplos y con muchas cosas a las que podemos llevar a nuestros hijos a razonar desde la palabra y la matemática, ¿cierto? Ahí nos pone el primer ejemplo, que creo que pues acá todas las que tengamos niños pequeños o en nuestras iglesias, y eso hemos trabajado, que son los días de la creación, ¿cierto? Con los chiquitos como ejemplo, los números, pero qué bonito que nos da muchas más opciones para ampliar este tema. Mi carito, doy ahí la manito de Anita y si quieres ya nos vamos, Anita, y tú Adelante. continúas. Dale, Anita. Eh, esta parte me hizo reflexionar en dos cosas. Primero, que si bien, digamos, Dios usa números para darnos una explicación, no hay que volverse como esotérico. O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que utilizan los números, por ejemplo, como los 12 discípulos, donde ya crearon una Doctrina. doctrina. Exacto. Entonces, ya los 12 discípulos y que Dios me llamó a tener 12 discípulos y 144, en fin. Y pues no es así. O sea, Dios usa los números, como dice muy bien ahí, con un significado simbólico, porque Él sabe que nosotros vamos a entender más fácil los números. Y el pueblo de Israel con los números, con algo bien concreto, pues iba a poder razonar mejor. O sea, para nosotros es mejor pensar en una semana de 7 días que ir por la vida al azar. O que el día de la noche o que las horas. Vamos a ver qué pasa dentro de un rato. Es mucho más fácil tener una hora y decir a la 1 nos vemos, hoy a las 6:30 nos conectamos, que andar por la vida como a tientas, a ciegas, pero no hay que volverlo algo esotérico, o sea, algo como venga, hago el chance o así, porque no creo que esa sea la intención del Señor al enseñarnos los números. Y por otro lado, eh, bueno, también Dios hizo las cosas con una razón de ser y lo podemos razonar como hablaron lo de la semana. Son 7 días porque Dios lo estableció, pero después para nuestro entendimiento y nuestra razón puso la luna, las estrellas, el sol y la tierra a girar para que nosotros pues pudiésemos ver el día, la noche y todo eso y también nos pudiésemos manejar para irnos a dormir, para levantarnos, para tener los meses y los años y pues poder hacer las cosas más ordenadamente. Y por último, este tema de la trascendencia, que es un tema muy profundo. Dios es infinito y jamás lo vamos a terminar de comprender, pero ese ejemplo de 2 piedritas más 2 piedritas y 2 papás también más 2 papás, aunque diga papas, pero también podemos sumar a los papás. Lo que quiero decir es que es muy importante porque él, creo que fue él también que habló que en el colegio los niños aprenden a sumar manzanas y cuando les enseñan a sumar naranjas, no saben sumar naranjas porque aprendieron con las manzanas. Entonces con mi hija lo vimos así tal cual y yo le dije, hija, listo, ya sumaste estas dos
objetos, no me acuerdo en ese momento que usé, pero si tú sumas estos dos objetos, ¿será lo mismo? Pues sí, mamá. Y me lo dijo así tan jocosamente, pero miren que es una cosa importantísima porque ya de adulto nosotros hacemos las sumas mecánicamente, pero los niños hasta ahora están aprendiendo ese razonamiento y es súper importante esto, o sea, siempre dos piedritas más dos piedritas, o dos manzanas más dos manzanas, o dos lápices más, inclusive los objetos pueden cambiar, dos lápices más dos vasos, va a seguir siendo cuatro, no importa el objeto, y eso es súper chévere porque el número es ese número aquí en la China, en Roma, en donde sea. Y eso es muy chévere porque también uno puede hablar después del concepto de identidad. Identidad, ese número es lo que es porque así fue, creado, así fue diseñado y tiene esa identidad, nada va a hacer que cambie. Entonces, muy chévere esta. Gracias, mi hermana Ana María. Sí, mira, de acuerdo contigo, el Señor también me inquietó a mí en ese tema, y quiero compartirles precisamente allí el texto bíblico que dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es importante ver eso que el hermano nos aclara al principio de la lectura, porque como decíamos en algún momento, la naturaleza humana tiende a querer ir tras esas cosas que son secretas, que son, sí, lo que tú decías, supersticiosas, y pues lamentablemente hoy estamos viviendo en un tiempo donde eso se está filtrando en la iglesia, donde la línea está muy delgada, sí, es muy sutil. Entonces, pues es importante recordar eso. El Señor nos permite conocerlo a Él por medio de la creación que Él ha hecho, podernos encontrar con Él y ver sus cualidades, ver todo lo maravilloso que es Él. Pero como yo le digo a mis hijos, hay cosas que solo las podremos saber cuando estemos con Él, ¿sí? Y si Él dice, hasta aquí puedes llegar, pues debemos confiar que Él tiene una buena razón de por qué hasta ahí podemos llegar, porque es un tema que está seduciendo muchísimo hoy en día. Entonces, bueno, respecto a eso, respecto también al tema de los números, eh, es bello porque eso pasa también en el lenguaje. Entonces, en el lenguaje, no sé si se acuerdan que nos enseñaban hace muchos años, mi mamá me mima. Y si tú ponías al niño a leer otra cosa como eh, mi papá me mima, no, mi papá no, porque es que era con mi mamá. Sí, entonces sí, son manzanas, no es que es con manzanas que lo sé hacer. Y como decía él acá, el, el símbolo, o sea, el símbolo es una representación, ¿sí? Pero lo que realmente es el 2 es cuando yo tengo los objetos concretos. Entonces, en estos días precisamente realizábamos lecturas con mis hijos al respecto y decían el ejemplo de las ovejas. Los pastores hace muchos años decía cuando tenían 5 ovejas, pues era fácil, como que las veían y decían, están completas, sin necesidad de contarlas. Pero cuando ya el rebaño se creció, entonces les muestran una imagen de muchas ovejas y les decían, ¿cuántas ovejas hay ahí? Y ellos ya se quedan como, espérate. O sea, crean la necesidad de contar y eso lo vamos a ver en el día a día con nuestros hijos. Es interesante, yo hacía el ejercicio, yo dije, yo quiero ver realmente cuando se presente la necesidad de que ellos eh, necesitan usar los números o necesitan usar las palabras o necesitan escribir. Y eso es muy importante porque les estamos dando el tiempo a ellos y el espacio de poder descubrir las cosas. Entonces, sí, definitivamente cuando los rebaños crecieron, cuando ya eran muchas ovejas, pues se vio la necesidad de contar, ¿cierto? Entonces, pues empezar con qué era lo primero que tenían, lo más inmediato, pues los dedos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando iban a contar los rebaños, entonces decían, aquí dan el ejemplo, es un ejemplo, dice, el niño pensaba
no como 9 cabras en su rebaño, sino como todos sus dedos menos uno. Esa era la forma en la que inició, ¿cierto? La necesidad de empezar a contar. Dice acá, cuando se empezó a llevar la cuenta de cosas tales como los rebaños, las personas hacían que sus dedos representasen a los animales, un dedo por cada animal. Ahí es donde está la identidad, lo que les explicaba en la sesión anterior. Nuestros chiquitos, ellos usan lo que tienen, ¿no? Los objetos, los juguetes, los dedos. Entonces ahí es importante que trabajemos la relación uno a uno. Uno, el que toco, el que señalo, ese nombro. Dos, ¿cierto? La relación uno a uno, la identidad. No es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Son 10. Ahí tenemos que trabajar esa habilidad con nuestros hijos. Y lo otro que quería compartirles son dos recursos. Yo creo que los voy a colocar. Bueno, por el momento se los voy a compartir en el chat del WhatsApp. ¿Listo? Porque como no puedo compartir pantalla, se los quería mostrar. Pero bueno, les voy a contar y se los dejo acá de una vez. Estos dos recursos, creo que el primero es de la página de AMO, del currículo de AMO. Si no estoy mal, hace mucho tiempo yo lo tomé de ahí, porque es que acabo de revisar en el documento y no dice la fuente, pero creo que es de la página de AMO. Ahí, pues nos introducen el tema de los números por medio de lectura, ¿cierto? Y de lectura sobre todo para los padres, ¿no? Entonces, el mundo no sabe esto y empiezan a mostrarnos bíblicamente, pues a la luz de las escrituras, cómo comprender estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en Génesis existe el concepto de cero, en Génesis existe el concepto de secuencia de números, de medidas, de pesos, comparaciones. Y el segundo, bueno, y les explican obviamente el tema de las medidas en detalle, ¿sí? El tema que abordan en este primer documento es el de las genealogías, ¿sí? Es el nombre de los patriarcas y los años que vivieron, la duración de vida de los patriarcas. Es un documento corto, bien bonito. Y el segundo sí es para trabajar lectura con los niños. Se llama Aprendiendo con números en la Biblia y son unos devocionales que escribe la hermana Keila de Masip. Ellos lo publicaron en la página de obrerofiel.com. Y estas lecturas, la verdad, yo me tomé un buen tiempo, o sea, a pesar de que mi hija ya conocía los números, ya escribía los números, yo decía, ya cuenta bien, pero para mí detenerme en estas lecturas fue un descubrimiento con ella hermoso. Entonces empiezan a contar la historia, por ejemplo, el uno dice, un camino al cielo, cuentan una historia, te plantean un problema y después te explican bíblicamente cuál es la solución. Y te dan un ejemplo donde dice el ejemplo, es como otra historia un poquito más extensa de unos niños que están en otro contexto igual que los nuestros. O sea, puede pasar, puede darse ese diálogo, ¿sí? Y es bello ver cómo aplicamos esos principios matemáticos, esos conocimientos a la vida, al día a día. Entonces les recomiendo mucho estos dos recursos que pueden leer. Este segundo está hasta el 12. Tenemos Yo estoy compartiendo mi carita. exacto, mi carito. Ahí está la raíz del problema, la solución y el ejemplo final. Entonces, ese es el del número uno y tenemos por cada número un devocional. Entonces, yo podía demorarme una semana hasta 2 semanas en un solo número y lo escudriñábamos y aprendíamos. Entonces, son dos recursos que les quería compartir. Y carito, hasta ahí. Entonces, no sé a qué tiempo estamos y cómo. Entonces, yo creo que avanzamos hasta aquí, ¿cierto? Porque faltan 5 minutos Sí, y quedaría incompleto. sí, para no dejar ahí cortada la lectura. Exacto. Más bien Quedamos acá para están los... empezar el quinto, operaciones Ujú. aritméticas. No, yo creo que acá disfruten ese material, organícenlo, acuérdense que es bueno tomarnos el tiempo, dedicarnos a la lectura con detenimiento, no correr.
Entonces pueden organizar así una o dos lecturas de un número por semana o cada 2 semanas, está bien. Y bueno, ya cuando vayamos avanzando aquí, operaciones matemáticas y después veamos cuál es el 6. Este es larguito, ¿no? El de operaciones matemáticas. Pesos y medidas, claro, ya son temas más complejos un poquito. Entonces, bueno, que estos recursos sean de mucha utilidad para la enseñanza con sus hijos. No sé si alguna hermana tiene de pronto alguna pregunta, algún otro comentario o aporte. Yo quiero decir algo que, bueno, ahorita pensé y escuchándote a ti decir la experiencia con tu hija, que ya se sabía los números, pero usaste ese material. Nosotras a veces en la casa nos sentimos inseguras, nerviosas, porque no sabemos si hacemos lo suficiente para que nuestros hijos estén bien preparados. Y me doy cuenta que seguimos teniendo una mente escolarizada y eso también le pasan a nuestros esposos. Creo que hay dos cosas. Uno, es bueno a veces sentirnos nerviosos porque eso ayuda a no, a no ser mediocres, ¿no? Sino a buscar un poco más, indagar, estudiar, prepararnos como estar acá. Yo ya había leído gran parte del libro, pero estar acá otra vez y bueno, poderlo analizar con ustedes, reflexionar y compartir, me recuerda muchas cosas, ¿no? Y lo otro es que no es necesario correr. O sea, la ventaja de estar con nuestros hijos en casa es que podemos repasar, podemos volver al mismo tema una y otra vez y podemos reafirmar en ellos estas verdades. Entonces, que podamos descansar en el Señor. La semana pasada veía una mamá en otro grupo bastante preocupada, desesperada, porque no pudo subir la evidencia, porque siente que no le está enseñando a su hija, porque en fin. Y pues eso me hizo confrontarme de lo que estoy haciendo yo también. Pensar que somos unas madres insuficientes, pero en las manos de un Dios suficiente. Y debemos confiar, y por eso es tan importante siempre buscar primero al Señor en el día, meditar en su palabra, poder descansar en Él, porque también en Isaías dice que Él mismo enseñará a nuestros hijos y Él mismo eh, usará la creación y nos dará los recursos y nos dará las estrategias para poderles enseñar. Entonces, poder descansar en eso, poder confiar, yo sé que es muy difícil porque nos gusta tener todo muy controlado, organizado, 1, 2, 3, 4, pero nos animo, me hablo a mí también, para que descansemos verdaderamente en Él y para que confiemos porque nuestros hijos están siendo bien educados, ellos están aprendiendo lo que necesitan y si nosotras nos levantamos todos los días a hacer lo que debemos hacer, pues debemos confiar que Dios está de nuestro lado. Amén, amén, mi hermana. Quiero compartir contigo este punto. Nuevamente coincido en que pues nuestra naturaleza como mamás, como mujeres, es querer tener el control, ¿no? Yo recuerdo haber empezado el preescolar con mis hijos, pues yo fui maestra de preescolar, siempre les cuento este testimonio, y yo venía de un preescolar académico. O sea, los niños estudiaban de 6 de la mañana a 2 de la tarde y cada 40 minutos, hora y 10 sonaba el timbre y cambiaban de asignatura a los 5 años, imagínense. Eh, yo recuerdo en esa época que los niños, por ejemplo, estaban disfrutando una actividad de arte, pero estaban en su éxtasis y sonaba el timbre. Guarden, recojan. Y los niños quedaban así. ¿Qué pasó aquí? Les bloquean ese deleite en el que están sucediendo cosas importantes en su cerebro y en todo su ser. Y llegaba la profesora, la otra profesora, y entonces la profesora llegaba a organizar, bueno, y los qué, y saquen, y siéntense así, y los niños quedaban fríos. Entonces yo recuerdo que, claro, yo traía muchas cosas de eso y yo empecé con mi hija
Ay, no, a los 2 años. Y yo le sacaba la pintura y tenemos que hacer. Y ella era con sus manos así, no le gustaba untarse de pintura. Ella se untaba y empezaba a hacer mala cara, como si fuera algo terrorífico. Y que la limpiara. Y yo decía, pero si los niños de preescolar se tienen que untar, tienen que... Y ella era así, como que no. Y yo, claro, me frustré en ese momento y dije, ahora, ¿cómo voy a hacer un preescolar si mi hija no le gusta esto? Y es lo fundamental. Entonces me angustié, ¿no? Y empieza uno, como tú dices, ¿no? A querer replicar, pues, experiencias y cómo uno aprendió, cómo uno lo hizo. Después intenté mi preescolar, fue un preescolar sin currículo como tal, pero pues yo iba buscando recursos. Pero quiero contarles que aún así estaba en mí el deseo de lo que tú dices, de querer controlar, ¿no? De querer hacerlo todo, de querer abordar, de querer conocer todos los recursos. Bueno, por el camino, pues cuando ya los niños empiezan una etapa formal, ¿cierto? De ya primero, 8 añitos, 7, 8 añitos, pues tú no lo puedes hacer todo. Tú no puedes tener dos, tres currículos, todos los materiales. Entonces el Señor me dijo, bueno, vas a escoger un camino. El que yo te muestre, vas a seguir por ahí, a pesar de los peros que yo tenía. Pero Señor, no. Quiero que seas fiel en este y confíes en mí. Como tú decías, es difícil, cuesta. Y quiero recordar esta palabra en Romanos 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, bueno, yo entendí en ese momento, cogí el camino que el Señor nos estaba mostrando, que en este caso para nosotros fue la pedagogía de Charlotte Mason. Y habían muchos peros. Yo decía, Señor, pero en el desarrollo pues de la metodología y todo, yo decía, pero, y el Señor me decía, confía, confía ante cada pero, confía. Y quiero contarles un testimonio lindo que a mí me pasa constantemente ahora, y es que yo dije, listo, Señor, voy a seguir por este camino fielmente. Y cuando yo empiezo a planear, entonces planeo las asignaturas, las lecturas, bueno, y hay cosas que el Señor usa para sorprendernos que yo no planeo. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, una lectura bíblica de un tema y en otra asignatura que yo planeé, que yo en verdad no me di cuenta, yo dije, yo no lo hice intencionalmente, nada, el Señor permitió que surgiera este tema y vemos que el Señor empieza a reiterar, ¿cierto? En algún aspecto. Entonces uno dice, el Señor nos quiere hablar, hijos, miren que yo no lo planeé, o sea, en serio, se salió de todo lo que yo podía controlar y el Señor está reiteradamente mostrándonos algo. Entonces es la manera como Él nos lleva a andar un camino que de pronto uno tiene sus dudas, ¿cierto? Uno dice, pero Señor, y Él dice, no, confía en mí, y al final Él se glorifica. Y Él dice, ¿ves? Es que no es por todo el control que tú puedas tener o toda la planeación que puedas hacer. Yo estoy en control y Él no lo muestra de esas maneras. Entonces, sí, lo otro que les quería decir, eh, que tú mencionabas, mi hermana, es poder recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y eso va a traer paz y descanso a nuestro corazón. Entonces, ahorita yo estoy trabajando, por ejemplo, el libro de primaria con mi hija. Y también nos pasa con otra mamita, creo que por aquí está Angelita. Entonces yo le decía a ella, mira, yo sé que los niños, ellos ya tienen el concepto. Por ejemplo, mi hija ya entiende lo que es la suma, lo trabajamos las relaciones y yo dije, ella entiende perfectamente. Pero es hermoso poder detenernos, rescatar estos principios con ellos y llevarlos a ver a Dios a partir de eso. Es muy diferente aprender la suma, saberlo hacer y un conocimiento más. Pero detenernos, aunque ya ellos lo sepan, y llevarlos a ver a Dios, eso es una ganancia que créanme que yo no sé, yo creo que a todas las mamás nos pasa eso. Yo digo, Señor, si les enseño algo de historia, que te puedan conocer un poquito más para que se acerquen a ese momento de cuando ya ellos den la decisión por ti, para ti, de entregarse a ti, de seguirte a ti. Ese es el fin de la educación. Entonces, eventualmente, pues van a poder desarrollarse en el área pues, laboral o vocacional que el Señor tenga para ellos, pero ese no es el centro, ¿sí? Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es su alma.
Entonces, después de tenernos en los números, aunque ya sepan los números, va a ser una ganancia porque los vamos a llevar a ver al Señor en las relaciones. Es que ya sabe que es el primo de la hermana, de la abuela, del nieto, de todo. Sí, pero vamos a ver es a Dios en ese conocimiento. Entonces, igualmente, animadas. Gracias, mi hermana Ana María, por tu aporte. Bueno, entonces les invito a orar, cerremos este tiempo. Si alguna mamita desea hacerlo. Bueno, Señor, gracias. Gracias te damos, Padre eterno, por este tiempo tan edificante, Señor, este tiempo en el que tú sustentas nuestras vidas, tú nos das la salud, nos das el discernimiento para seguir aprendiendo de ti, Señor, para seguir creciendo, poder estar aquí reunidas una vez más en tu nombre, aprendiendo, porque si deseamos, Señor, enseñar a nuestros hijos de la manera en que tú nos has mandado a hacerlo, nosotras somos las primeras que debemos disponernos a ser vasos útiles para que tú fluyas en nosotras, para que te lleves todo lo viejo, Señor, y para que dispongas esas cosas nuevas que tienes para nosotras y que también de esto vamos a darle a nuestros hijos, Señor. No podemos seguir trabajando con estos esquemas mentales, Señor, del pasado, de cómo aprendimos nosotras, de pronto funcionaron cosas, Señor, pero no era la manera que tú diseñaste para aprender y para hacer todos nuestros estudios. Así que te damos gracias porque tú estás renovando nuestro entendimiento, nos estás permitiendo entender estos procesos de aprendizaje en nuestros hijos de una nueva manera. Y sobre todo, Señor, nos estás recordando de que no se trata del que más corra. Esa es la filosofía y esa es la forma de pensar del mundo, Señor. Que los niños hagan muchas cosas, que los niños sobresalgan. Realmente, Señor, en ti el camino es muy diferente, Señor. Te pedimos que cumplas tus propósitos en la vida de nuestros hijos, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y eventualmente eso va a traer aporte al mundo, va a, a contribuir en muchas áreas del conocimiento donde ellos se desarrollen, pero Señor, que todo lo que hagamos en esta educación por ellos sea persiguiendo la salvación de su alma, Señor. Ese es el objetivo más grande. Te damos gracias por la vida del hermano Hans Rueck, que nos dejó este material a disposición. Te damos gracias, Señor, por toda la obra que le permitiste hacer estando en vida y te pedimos que fortalezcas nuestras manos para la labor que tenemos adelante, Señor. Gracias porque en medio de todo esto, tú traes paz a nuestro corazón, ministras paz a nuestras vidas, de que cada día podemos ir avanzando un poquito más. No lo podemos hacer todo al mismo tiempo, Señor, pero un poquito aquí, un poquito allá nos ayuda a crecer más a tu imagen y semejanza en todas las áreas, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu nombre. Y oramos dándote gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces quedamos así. Recuerden que si hay alguna mamita que desea de pronto trabajar o aportar en el tema de los resúmenes, es muy bienvenida. Nos escriben por interno y lo podemos coordinar. ¿Listo? Un abrazo para todas y que tengan una mañana muy fructífera y muy bendecida. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones, buen día.